Buen día, mi nombre es Andrés Rodríguez Díaz de la materia de Estadística Inferencial 2. A continuación vamos a revisar la teoría y ejercicios correspondientes a la unidad 4, control estadístico de procesos. Entonces vamos con el primer tema que es control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Entonces vamos a revisar algunas definiciones. Los datos del proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de datos de tiempo. Eh, un proceso estadísticamente estable o bajo control estadístico es si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como máquina defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior, LSI, y un límite de control superior, LSS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Muy bien, también hay algunos criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Primero, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. El siguiente criterio: existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Siguiente, hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Siguiente criterio, 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Entonces, esos son los criterios que determinan si es un proceso que está bajo control estadístico o no lo está. Vamos a revisar algunos ejercicios para determinar si los problemas sugeridos o los ejercicios están bajo control estadístico. Entonces, bueno, vamos a Minitab. El primer ejercicio que nos dice, que tenemos nos dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Vamos a elaborar las siguientes gráficas. Número uno, la gráfica de rachas y determinar si el control está y determinar si está bajo control estadístico.
Recordemos que la gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Entonces, el 2, elaborar gráfica XR o medias y rangos y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a nuestro archivo de Minitab, refrescos 12 onzas, y bueno, primeramente vamos a hacer la gráfica de rachas. Entonces, nos vamos a estadística, herramientas de la calidad, gráfica de rachas, y nos vamos a... Aquí vamos a seleccionar la columna que vamos a evaluar, que es la de onzas, y el tamaño del subgrupo en este caso es 5, que son las muestras al día. Entonces nos vamos aquí, onzas, le ponemos 5 y le damos OK. Aquí tenemos la gráfica de rachas. Aquí, por ejemplo, son todas las medias. Están graficadas todas las medias y los puntos, en los puntos azules, los puntos en color gris son los puntos de todas las muestras que se tomaron. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en la gráfica de rachas que es mayor a 0.5. Entonces, el valor de P, aquí está, para tendencias y para muestras, ¿no? Entonces, por lo que analizar el valor de P es lo más importante. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es irnos ahí, ¿no? Como el valor de P es mayor a 0.5, determinamos que, pues en este caso, nuestro proceso está bajo control estadístico. Bien, esto nos responde la primera pregunta mediante la gráfica de rachas. Vamos a analizar el punto 2. Vamos a hacer la gráfica de medias y rangos, o la XR, y determinar si está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control por atributos, por subgrupos, perdón, y vamos a hacer la XR. Vamos a seleccionar que todas las muestras vengan de una sola columna. Aquí vamos a seleccionar que venga de la columna onzas y en los subgrupos es 5. Nos vamos a ir aquí a las opciones de XBAR R y en pruebas vamos a seleccionar todas las pruebas. ¿Qué nos van a hacer estas pruebas? Estas pruebas son los criterios que vimos hace un momento, los 8 criterios que determinan si el proceso está bajo control estadístico o no lo está, que son estos que vimos hace un momento. Entonces, lo que va a hacer Minitab es que va a analizar la gráfica y va a determinar o va a analizar todas estas pruebas y ahí vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Le damos OK y aquí tenemos la gráfica XR. ¿Qué podemos ver aquí en la gráfica XR? La línea verde representa la línea central de las medias. Las líneas rojas representan los límites superior e inferior. Tanto de las medias, aquí en la parte de arriba tenemos la gráfica de las medias y aquí tenemos la gráfica de los rangos. Recordemos que, por ejemplo, aquí los rangos es para cada uno de los días y aquí las medias de cada día. Entonces, aquí a simple vista ejecutamos las pruebas para los criterios para determinar si está bajo control estadístico. No tenemos ningún punto en rojo. Un punto en rojo estaría si algún punto está por encima o por debajo de las líneas rojas, que son los límites de control. Entonces, aquí podemos ver que nuestro proceso está bajo control estadístico. No tenemos tampoco tendencias como las que veíamos en los criterios. Entonces, vamos a comprobarlo de una manera más gráfica o de una manera más completa con el asistente.
Entonces nos vamos a asistente, control charts, XR, vamos a seleccionar aquí en la columna que nos da la información onzas, el subgrupo es 5 y determinamos que estime, ¿cómo determinaremos los límites de control y la línea central? Estimarlos con la información. Le damos OK y aquí tenemos el análisis. ¿Qué vemos aquí primeramente? Nos dice que si el proceso está estable, entonces aquí por ejemplo podemos ver que el valor de P está cercano al 0% y nos indica que el proceso es estable. ¿Qué comentarios nos arroja? El proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control y aquí tenemos la misma gráfica de XR que vimos en el proceso anterior. No hay ningún punto fuera de control. Aquí tenemos alguno de los patrones que podemos que ver o tener. Aquí parece que se parece a el de mezcla, y nos dicen que un patrón de mezcla hacia arriba, hacia abajo, muestra un movimiento persistente hacia arriba y hacia abajo de la información, con la ausencia de puntos que estén cercanos a la línea central. Este patrón ocurre cuando la información se recolecta de varias fuentes o procesos. Por ejemplo, las mediciones son recolectadas de dos máquinas o en un patrón alternativo, máquina A, máquina B, máquina A, máquina A. Entonces, son algunos patrones que nos pueden ayudar para determinar si tenemos algún proceso pues fuera de control. Sin embargo, aquí con el asistente también observamos que el proceso está dentro del control. Entonces, para resolver, ya resolvimos las dos primeras preguntas. Entonces, vámonos rápidamente con la 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar la gráfica XS. Las gráficas XS son para cuando la muestra es mayor a 9. Menor a 9 utilizamos, o es más recomendable utilizar la gráfica R. Entonces nos vamos aquí a Minitab, estadística, gráficas de control, por subgrupos, XS, onzas y el subgrupo son 10. Le pedimos que nos haga todas las pruebas, le damos OK y aquí tenemos la gráfica. Nos dice, aquí sí salió que, por ejemplo, un punto está más arriba de 3 desviaciones estándar, es decir, está superando el límite de control superior. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un proceso que si incrementamos el muestreo a 10 unidades por día, probablemente el proceso esté fuera de control estadístico, que es lo que estamos viendo aquí. Eso nos responde a la pregunta número 3. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual se decidió hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Vamos a elaborar las siguientes gráficas. 1. La gráfica de rachas. 2. Gráfica XR. Y en ambas vamos a determinar si está bajo control estadístico. Y la 3 dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Vamos a elaborar la gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos aquí a Minitab. Entonces vamos a hacer el run chart. Y aquí es el peso de atún y la muestra nos dice que son 8 muestras al día. 8, le damos OK. Y aquí tenemos las muestras. Aquí, por ejemplo, el valor de P es menor a 0.5. Entonces aquí podemos ver que el proceso está fuera de control. Aquí están, o más bien está bajo control, perdón. Aquí el valor de P es 0.7, entonces es mayor a 0.5. Entonces,
el proceso está bajo control estadístico, vamos a hacer la gráfica XR. Nos vamos a estadística, gráficas de control, variables por subgrupos, gráfica XR, peso de atún y el subgrupo son 8. Le vamos a pedir que nos haga todas las pruebas. Le damos OK y aquí tenemos la gráfica XR. No tenemos ningún punto en rojo, eso significa que nuestro proceso está bajo control estadístico. Y finalmente nos vamos a ir al asistente. XR, vamos a seleccionar aquí peso atún, el subgrupo es 8 y estimar los datos, los límites de control en base a la información. Le damos OK y aquí nos dice que el proceso es estable, no hay subgrupos que se encuentren fuera de control y nos dice que efectivamente tenemos un proceso estable. Aquí también podemos observarlo en la gráfica XR y pues aquí los patrones y nos dice, no necesita usted estar preocupado por la precisión de los límites de control, porque 60 o más puntos de información están incluidos en los cálculos. Si la información está correlacionada, tú puedes ver un incremento de falsas alarmas, pero pues aquí está bajo control. Entonces, esos son los ejercicios del subtema de gráficas de control para la variación en la media. A continuación pasaremos al siguiente subtema, pero antes vamos a hacer el punto 3. Se ha tomado la decisión de incrementar al muestreo 15 unidades al día por 30 días. Vamos a hacer la gráfica XS. Entonces vamos a ver aquí a gráficas de control por subgrupos XS. Peso atún 15. Opciones, nos va a hacer las pruebas. Le damos OK. Y no tenemos ningún punto fuera. No, sí tenemos un punto fuera de control aquí. Entonces, ¿qué significa? Que el proceso no está bajo control estadístico. Aquí tendríamos que implementar algunas medidas. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es de las gráficas de control para atributos, es la gráfica de control P. Muy bien, la gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite inferior de control y un límite superior de control. Muy bien, hay ciertos criterios que debemos determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Primero, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. La siguiente es, hay un punto que está fuera de la región de los límites de control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. También existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Entonces vamos a revisar dos ejercicios. El primero de ellos nos dice desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando esos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se detectó que 150 de cada 100,000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación
cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, nos vamos a Minitab y vamos a hacer primero un diagnóstico para la gráfica P. Nos vamos a estadística, gráficas de control, variables por subgrupos, por atributos, perdón. Vamos aquí a P-Chart Diagnostic y vamos a seleccionar defectos y el tamaño de subgrupo, el tamaño del lote. Le damos OK y nos arroja esta gráfica. Aquí podemos ver que los puntos están algo dispersos de la línea central. Nos dice que si utilizamos una gráfica P puede resultar en un nivel de alarmas muy falso. Dice, considera utilizar una gráfica de Laney P en su lugar. Dice, el límite superior depende del número de subgrupos. El promedio de subgrupos y el proceso de P. Entonces vamos a hacer la gráfica Laney P y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a estadística, control charts por atributos y Laney P. Aquí en variables vamos a seleccionar los defectos y en subgrupo vamos a seleccionar el tamaño del lote. En opciones P-Chart Options vamos a seleccionar que nos haga todas las pruebas, que son las que estábamos revisando en su momento, que son aquellas que nos van a determinar si el proceso está bajo control estadístico o no. Le damos a aceptar y aquí tenemos la gráfica de Laney P. Aquí tenemos los límites superiores e inferiores y la línea central. Cada punto son las medias o las proporciones de las medias. Entonces aquí tenemos varios puntos que están en rojo. Aquí por ejemplo, prueba 1. Un punto está más arriba de 3 desviaciones estándar de la línea central. Aquí tenemos este punto. Aquí la prueba número 2 nos dice 9 puntos están consecutivamente en el mismo lado de la línea central. Aquí podemos ver 8 puntos y ya del 9 en adelante nos marca en rojo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nuestro proceso no está bajo control estadístico y en estas ciertas pruebas que se encuentran en rojo es importante determinar o tomar acciones de qué está sucediendo ahí para poder mejorar nuestro proceso. Entonces, eso es para el primer ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, considera un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se lista un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye la gráfica de control de proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control. Si no es así, identifique por cuál criterio. Entonces vamos aquí a Minitab. Vamos a hacer el diagnóstico de la gráfica P. Defectos y el tamaño del lote y nos dice. Aquí vemos que a diferencia del otro, los puntos se encuentran más cercanos a la línea roja. Nos dice que si usamos una gráfica P puede resultar en un elevado ritmo de alarmas. Entonces vamos a usar la gráfica de Laney P. Entonces vamos aquí a estadística, gráficas de control por atributos, Laney P, y nos vamos a opciones de P-Chart y seleccionaremos que nos agregue o que nos haga todas las pruebas. Le damos OK y aquí tenemos que a diferencia del ejercicio anterior, todos los puntos se encuentran dentro de los límites. No tenemos tampoco tendencias que indiquen que hay algún proceso que no esté fuera de control. Entonces, este proceso sí está bajo control estadístico. Y bueno, esos serían los ejercicios correspondientes a la unidad 4, control estadístico de procesos para la materia de estadística inferencial 2.